Cuando uno piensa en una nube, imagina algo etéreo, vapor de agua suspendido en el aire en partículas diminutas, flotando en el cielo, liviano, sin forma, algo que no ocupa lugar ni puede tocarse, que no tiene dueño ni se puede alambrar. Adán y Eva aprendieron muy pronto que ponerle nombre a las cosas es una forma sutil y formidable de poder. La historia de la humanidad en el siglo XXI debería dedicarle al menos una página a quienes consiguieron que el planeta le diga la nube a la infraestructura de vigilancia, control, manipulación y extracción de renta más grande jamás construida. Hablo de miles de kilómetros de cables de fibra óptica más gruesos que mi brazo, enterrados en el fondo del océano. Hablo de galpones de hormigón armado del tamaño de estadios de fútbol que zumban 24/7 con servidores que consumen la misma electricidad que una ciudad mediana. Necesitan el agua de los ríos para no derretirse. Esa infraestructura tiene dueño, y si tiene dueño hay que pagar por usarla. Y no me refiero a las tarifas mensuales que te cobran por ampliar el espacio de almacenamiento en tu email o el abono de Netflix o de Spotify. Hablo del precio que pagamos todos para vivir en un mundo que gira en torno a estas moles, a estas verdaderas catedrales del siglo XXI. Yanis Varoufakis popularizó el concepto de tecnofeudalismo en un ensayo que se publicó con ese mismo nombre en el año 2024. La tesis del exministro de Economía griego es atractiva por lo osada. El capitalismo ha muerto por mano propia, dice. Lo que ha matado al capitalismo es el propio capital. No el capital como lo entendemos desde el inicio de la era industrial, sino una nueva forma de capital, una mutación surgida en las últimas 2 décadas, mucho más poderosa que su predecesora y que como un virus estúpido e hiperactivo ha acabado con su huésped. Esta nueva clase de capital, a la que llama capital en la nube, conformada por los dueños de las plataformas donde se canaliza buena parte de la economía global y de los algoritmos que las hacen funcionar, ha demolido 2 pilares del capitalismo, los mercados y los beneficios. No porque hayan dejado de existir, sino porque, de acuerdo a la hipótesis de Varoufakis, sus dinámicas ya no rigen nuestras economías. Los mercados, el medio del capitalismo, fueron sustituidos por plataformas de comercio digitales que parecen mercados pero no lo son, y que se entienden mejor, dice Varoufakis, si los consideramos feudos. Y el beneficio, el motor del capitalismo, ha sido sustituido por su predecesor feudal, la renta, una forma de renta que debe pagarse para tener acceso a esas plataformas y en general a la nube. Para el griego, en esta época el poder no está en manos de los dueños del capital tradicional. Quienes fabrican bienes, quienes ofrecen servicios, se convirtieron en vasallos de una nueva clase de señor feudal. Las personas de a pie, en tanto, hemos vuelto a nuestra antigua condición de siervos y contribuimos a la riqueza y al poder de la clase dominante con nuestro trabajo no remunerado. Cada vez que nos conectamos para disfrutar de los servicios de estos algoritmos, no nos queda más opción que hacer un pacto fáustico con sus propietarios. Para utilizar los servicios personalizados que ofrecen, debemos someternos a un negocio basado en la recopilación de nuestros datos, el seguimiento de nuestra actividad y la selección invisible de nuestros contenidos. De esta manera, el capital en la nube puede reproducirse sin mano de obra asalariada. Es un cambio copernicano que trastoca definitivamente la relación entre el trabajo y el capital. Los números son brutales. Los empleados de General Electric, ExxonMobil, General Motors o cualquier otro conglomerado perciben sueldos y salarios por alrededor del 80% de los ingresos de la empresa. Esta proporción aumenta incluso en las empresas más pequeñas. En cambio, los trabajadores de las grandes tecnológicas perciben menos del 1% de los ingresos de sus empresas, dice Varoufakis. Esto no tiene precedentes. La razón es que la mano de obra asalariada solo realiza una fracción del trabajo del que dependen las grandes tecnológicas. La mayor parte lo realizan miles de millones de personas de forma gratuita. Somos nosotros quienes producimos y reproducimos, al margen de cualquier mercado, el stock de capital en la nube. Ese stock es nuestra vida, o mejor dicho, nuestra experiencia de vida. Vivimos bajo un paradigma en el que las personas ya no existimos en tanto sujetos de derecho, como nos prometió y nunca pudo cumplir la Ilustración, ni siquiera existimos en tanto consumidores,
como prometió y solo brevemente pudo cumplir el estado de bienestar. Las personas ahora somos un commodity, somos materia prima. Todo lo que hacemos, cada una de nuestras decisiones, a qué hora suena la alarma, nuestra lista de compras, los gastos que no prevemos, cómo nos movemos, con quién nos relacionamos, qué música escuchamos, qué libros leemos, qué series terminamos y cuáles dejamos por la mitad, a qué le damos like, con quién macheamos, a qué le prestamos atención, qué nos gusta, qué nos gatilla, qué nos aburre. Ese es el combustible que mantiene viva la economía en la nube y produce las rentas extraordinarias que definen la economía tecnofeudal. Y si no se trata de un nuevo sistema, sino de la revelación de su verdadera naturaleza, y si el ascenso de las Big Tech no mató al capitalismo, sino que le permitió expresarse en su forma más cruda, monopolista, extractiva y rentista, 4 años antes que Varoufakis, otro ensayo también llamado Tecnofeudalismo, escrito por el economista francés Cédric Durand, exploraba esta segunda hipótesis. Durand advirtió en 2020 sobre la deriva predatoria del capitalismo a partir del proceso de concentración de poder en unas pocas corporaciones monopólicas digitales que han logrado una posición dominante no solo en términos económicos, sino también en términos de control sobre la información y la tecnología, lo que les otorga una capacidad sin precedentes para influir en la sociedad. Los dos economistas coinciden en que las corporaciones digitales, como nuevos señores feudales, se caracterizan por su habilidad para extraer renta, es decir, para capturar valor económico sin producirlo. Los dos también están de acuerdo en que esta nueva dinámica implica una relación de dependencia tanto de los productores, cada vez más precarizados, como de los consumidores respecto de los dueños de las plataformas donde se produce ese intercambio. Unos corren el riesgo de quedar afuera del mercado, los otros de ser marginados socialmente. Esta situación de dependencia de los sujetos subalternos es esencial porque determina la capacidad de la clase dominante para capturar los excedentes, explica Durand. La economía de plataformas es un ejemplo paradigmático de cómo funcionan las relaciones de poder en el mundo laboral del tecnofeudalismo. La autonomía de los pibes que hacen reparto en empresas como Rappi o de los choferes de Uber es una ficción que oculta una novedosa y sofisticada forma de explotación a través de la gestión algorítmica del trabajo, completamente arbitraria y penosamente opaca, que vigila, controla y disciplina en todo momento al trabajador. ¿Cómo llegamos a este escenario predistópico cuando hasta hace no tanto el progreso estaba atado al menos a una promesa de libertad? El núcleo de esta historia transcurre en Silicon Valley, un ecosistema en la costa californiana, cerca de San Francisco, donde la alianza entre la Universidad de Stanford, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y los capitales de riesgo fundaron un polo dedicado a la innovación y el desarrollo de alta tecnología a partir de la década de 1950. Allí el tecno-optimismo maridó con la contracultura en los años 60 y encontró en California su lugar en el mundo. El resultado fue una filosofía que prometía más autonomía a partir de los avances tecnológicos, descentralización, empoderamiento individual e innovación al servicio de una sociedad más abierta. Sin embargo, en los 90, el hardware de punta y el software neoliberal convergieron en el llamado consenso de Silicon Valley, una versión supuestamente mejorada del consenso de Washington en el que la innovación tomaría el volante del crecimiento económico. El plan era generar un aumento de productividad reemplazando viejas corporaciones poco eficientes con nuevas startups dinámicas e innovativas. Con ese fin, el Estado norteamericano tomó las medidas de promoción que fueron necesarias. El problema fue que el plan se chocó de frente con la paradoja de Solow. Robert Solow fue un economista que a comienzos de la década del 80, en los albores del neoliberalismo informatizado, observó que la era de la computación puede verse en todas partes, excepto en las estadísticas de productividad. En resumen, el dinamismo financiado generosamente por las arcas públicas no se tradujo en un aumento del Producto Bruto. La crisis de las .com marcó una inflexión. Un año más tarde, el atentado a las Torres Gemelas reconfiguró para siempre la relación entre Silicon Valley y el Deep State de inteligencia y militar de Washington. El mismo Estado que había financiado el dinamismo diversificado en los 90 cambió su enfoque y decidió consolidar nuevos actores corporativos. Las startups de los primeros días de Internet fueron convirtiéndose en gigantes digitales que muchas veces absorbieron a fuerza de enormes cantidades de dinero
a sus competidores. El ejemplo paradigmático es el de Google, que en sus primeros pasos tenía como lema "Don't be evil", no seas malvado, y un cuarto de siglo más tarde facilitó con sus herramientas el genocidio en la Franja de Gaza y el ascenso de Donald Trump. Durand explica esta metamorfosis a partir de una novedad. El patrimonio que le da valor a esas empresas no son sus activos físicos, ni los servidores, ni los empleados, ni los edificios, ni los cables, sino un enorme activo intangible, toda la información que recolectan sobre nuestras vidas. Y los activos intangibles cuentan con una gran ventaja respecto a los activos tradicionales, y es que pueden multiplicarse de forma virtualmente infinita, lo que abre la puerta para rendimientos que crecen de forma exponencial. El neoliberalismo, que dio rienda suelta a la tendencia natural del capital a concentrarse y acumularse, hizo su parte. Los estados hicieron la suya, la inmensa impresión de dinero por parte de los bancos centrales, primero en respuesta a la crisis financiera de 2008 y en segunda ocasión durante la pandemia de COVID-19, reemplazó a la actividad genuina como motor de la economía global. Los monopolios digitales se encontraron en una posición inmejorable para apropiarse de la enorme mayoría de esos recursos, mientras la economía real se desplomaba y los productores y trabajadores quedaban en condiciones cada vez más vulnerables. Ahí entra en juego la dependencia brutal que ejercen las plataformas. La promesa de liberación y progreso de la economía digital se convirtió en una pesadilla paranoica salida de un relato de Philip K. Dick. Durand habla de 5 paradojas fundamentales que dan cuenta de ese deterioro. La promesa de innovación y competencia impulsada por el espíritu aventurero de las startups dio lugar al regreso de los monopolios. La promesa de la autonomía laboral fue reemplazada por la tiranía de la gestión algorítmica del trabajo. La promesa de una sociedad más abierta se rindió ante una realidad ultrapolarizada donde la segregación y la vigilancia son la norma. La promesa de la prosperidad compartida chocó de frente con la espiral de desigualdad. Y por último, la promesa libertaria de un Estado reducido hasta obsoleto terminó por darse de frente con la cruda verdad neoliberal. El Estado es indispensable e inevitable y por lo tanto debe ser cooptado por el capital para sus propios fines y alejado de la voluntad popular y del bien común. 2016 fue un año de quiebre en muchos sentidos. Donald Trump llegó al gobierno de Estados Unidos. El Brexit resolvió la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para muchos fue el año en el que el mundo se empezó a sentir boca abajo. Fue también el año en el que las plataformas desplazaron el viejo feed cronológico en el que uno decidía qué quería ver y qué no, para reemplazarlo definitivamente por un algoritmo que le quite esa libertad a cada usuario. Existen motivos para sospechar que no se trata de dos hechos independientes. Ese mismo año, el sociólogo canadiense Nick Snisek ya nos advertía que estas megas corporaciones digitales son, antes que nada, actores económicos dentro de un modo de producción capitalista y deben ser evaluadas como tales. En lugar de pensarlas como agentes políticos, como parte del ecosistema mediático o como un fenómeno cultural cuya agenda está marcada por valores o por las luchas coyunturales del poder, Snisek propone que las decisiones estratégicas de las Big Tech solo están guiadas por las oportunidades y necesidades de sus negocios. Sin embargo, advierte, las plataformas comparten ciertas características que las diferencian de otros actores económicos. En primer lugar, dice, son infraestructuras digitales intermediarias. No están en una punta de la cadena productiva, sino en el medio. Esto significa que tienen doble oportunidad de extraer ganancia y que además tienen el fiel de la balanza en esa relación. Segundo, las plataformas dependen para su éxito del efecto de red. Cuanto más usuarios tenga, mayor es el potencial de acumulación de valor a partir de la captura de datos. Las plataformas como industria parecen más un corredor de 100 metros llanos que un maratonista. Todo el esfuerzo está puesto en la explosión inicial, cuyo éxito suele estar atado a la recaudación de capital proveniente de fondos especulativos. Tercero, una herramienta ineludible para las plataformas es el subsidio cruzado. Ofrecen servicios o productos gratuitos con tal de acumular más usuarios y más datos y de esa forma compensar pérdidas operativas y capturar mayores porciones de mercado. Eso destruye la libre competencia, condicionando a los actores más chicos. Por último, y no por eso menos importante, las plataformas necesitan del compromiso constante del usuario para poder extraer sus datos. El cliente pasivo no es redituable en este sistema, ya no necesita que elijas un producto o un servicio, sino que pongas
en sus manos tu vida. Sniszek advierte que esas características le dan a las corporaciones de plataformas exitosas ganancias estratosféricas y a perpetuidad sobre la inversión inicial, extrayendo la información de todos los usuarios sin tener que hacer inversiones considerables para retenerlos. El periodista especializado en tecnología John Herman escribió en el New York Times en el 2018 que una plataforma exitosa crea su propio mercado, mientras que una plataforma extremadamente exitosa termina controlando algo más parecido a un sector entero de la economía. Pero el fantasma de Solow acechaba. Ya en ese entonces Sniszek advertía que a pesar del éxito económico de las grandes plataformas, ese modelo de negocio se encontraría pronto varios cuellos de botella que no se resuelven fácilmente. El sociólogo aventuraba que las plataformas se verán obligadas o bien a desarrollar mecanismos novedosos para extraer excedente de la torta económica general, o bien deberán replegar sus expansivos monopolios de subsidios cruzados y adoptar formas más tradicionales de negocios. Acertó a medias. Las plataformas no replegaron sus monopolios, por el contrario, empezaron a competir entre sí tal como empezaron a competir entre sí las potencias coloniales cuando se quedaron sin más tierras para repartir, en un proceso que desembocó a comienzos del siglo pasado en la Primera Guerra Mundial. Es cierto que encontraron un mecanismo novedoso las plataformas para extraer los excedentes de la torta económica, cuchareando de la parte de los trabajadores tanto como de la de los usuarios. Pero eso tampoco resultó suficiente. El desarrollo de tecnología de punta, especialmente vinculada con la inteligencia artificial, se volvió cada vez más costoso y demandante de recursos escasos, como ciertos minerales, tierras raras, plata, cobre, componentes computarizados, placas, procesadores o memoria, o sin ir más lejos, electricidad. Y por lo tanto, las empresas de plataformas que tuvieron que adoptar más tradicionales formas de negocio optaron por dos viejos conocidos. Uno es la publicidad, cada vez más invasiva y omnipresente, incluso en servicios pagos o premium, diseñada prêt-à-porter, a partir de nuestros propios datos y conductas para impactarnos de manera que ni siquiera sospechamos. La otra consiste en un regreso a las fuentes, allí donde todo empezó, en el erario público. Ya en 2013, con su extraordinario trabajo El Estado Emprendedor, la italiana Mariana Mazzucato explicó que el rol esencial del Estado norteamericano en el desarrollo de Silicon Valley da cuenta de ese desarrollo desde un primer momento. La economista señala con precisión que mientras la ideología dominante ubica la innovación y el riesgo como características propias de las empresas, en la práctica la mayor parte de la innovación y los riesgos corren por cuenta del Estado. En su capítulo más célebre, Mazzucato demuestra que no hay una sola tecnología clave detrás del iPhone que no haya sido financiada por el Estado. Cedric Durant coincide la posición de Estados Unidos como líder es cualquier cosa menos el esfuerzo de fuerzas espontáneas del mercado, incluso en lo que concierne a Silicon Valley, escribió. La novedad de esta época es que el balance entre estados y capital privado, una epoja de élites tan vieja como el hombre, se está volcando como nunca antes y quizás de manera definitiva en favor de este último. Los grandes capitalistas del siglo XXI en la cima de la pirámide controlan fortunas más grandes que las más grandes fortunas de la historia y más grandes también que la economía de varios países importantes. Esta es una tendencia que no solo se mantiene, sino que se sigue acentuando. Los estados se desfinancian cuando los beneficiarios de esa concentración de capital eluden sus obligaciones fiscales o compran leyes y coimean a funcionarios para hacerlas insignificantes. Desde ya que esos estados desfinanciados y por lo tanto incapaces se deslegitiman ante una sociedad cada vez más insatisfecha. La novedad es que los dueños del capital son ahora al mismo tiempo los dueños de la infraestructura de la que dependen los estados del siglo XXI, los cables y los servidores y cada sólido componente de la nube y sobre todo del caudal infinito de datos que las corporaciones digitales se encargan de producir, recolectar y procesar sobre nosotros, los ciudadanos. Eso brinda una nueva clase de poder. Los monopolios digitales borronearon los límites entre la influencia corporativa y la toma de decisiones políticas, escribieron Elgun Tajisseh y Elchin Amadou, dos expertos en relaciones internacionales de la Universidad de Bakú en Azerbaiyán. Ellos investigaron el fenómeno de los monopolios digitales como actores protagonistas de un sistema tecno-feudal desde una perspectiva geopolítica y sostienen que estas corporaciones, plataformas, se volvieron un rasgo distintivo de la economía global moderna, moldeando el discurso político, las estructuras económicas y la dinámica internacional de poder.
En este sistema, los gigantes tecnológicos asumen cada vez más roles tradicionalmente ocupados por los gobiernos, desde controlar los flujos de información hasta el establecimiento de estándares laborales. El concepto de soberanía de plataforma describe cómo esas corporaciones crearon su propio ecosistema legal y también económico, y muchas veces mucho más allá del alcance que le permiten las regulaciones nacionales. Esto erosiona el poder estatal y crea brechas de gobernanza que erosionan la efectividad regulatoria. En concreto, el surgimiento del tecnofeudalismo, caracterizado por el dominio desenfrenado de los gigantes tecnológicos, exige reformas regulatorias urgentes para evitar una mayor estratificación económica y la erosión de la soberanía estatal. Sin estas intervenciones, el mundo corre el riesgo de pasar de la competencia capitalista tradicional a una nueva forma de aristocracia digital, donde el control de los datos y la infraestructura digital determina la influencia global, advirtieron los autores. Esa codependencia con tintes escatológicos, esa alianza entre élites en la que confluyeron el Estado y las grandes corporaciones digitales, permitió durante los últimos años arrasar silenciosamente con muchas garantías, con nuestra privacidad, con nuestra libertad y soberanía, sin que sonaran las alarmas y tan suavemente que muchos todavía no se dieron cuenta. El mecanismo se refuerza a sí mismo en cada ciclo. El Estado postdemocrático necesita más información sobre sus habitantes, producida a través de las plataformas para vigilar, controlar y manipular a la población, que ya no es una ciudadanía soberana. Con la excusa o con el fin de producir esa información, las plataformas le piden al Estado desregulaciones, financiamiento, beneficios fiscales y seguridad jurídica. De esa forma logran desarrollar sistemas más complejos capaces de extraer y procesar más información. Y así se cierra un círculo en el que los costos los paga la sociedad, que no tiene lugar en esa mesa de decisiones. La consecuencia es la instalación casi sin resistencia de sistemas absolutamente opacos que utilizan sus herramientas algorítmicas para moldear narrativas y ciclos de noticias, causando interferencias electorales difíciles de detectar, como en el caso de Cambridge Analytica, y permitiendo la supresión más o menos sutil de las voces contrarias a la línea del gobierno y de los dueños de esa plataforma. Exacerbar las desigualdades sociales a partir de la precarización laboral que implican los empleos de plataforma, muchas veces con intervención prácticamente nula del Estado, pero también de los sindicatos, reducidos muchas veces a una mera burocracia sindical. Asimismo, incorporar al mercado turístico a través de plataformas como Airbnb los barrios donde vivían esos trabajadores que ahora se ven desplazados. Erosionar el concepto de privacidad hasta casi hacerlo desaparecer, y con él la idea de que hay aspectos o momentos de nuestras vidas que pueden y deben estar a salvo del escrutinio o el requerimiento del Estado, de tu empleador, de la autoridad de turno o de algún buchón en las redes sociales. Desde esta perspectiva, el problema de los tecnomonopolios no es solo un asunto de concentración de mercado, sino un cambio fundamental en la forma de gobierno en el que las corporaciones funcionan como entidades cuasi soberanas, dictando las normas económicas, sociales e incluso políticas. El resultado es un traspaso de poder de los estados a las corporaciones, socavando la soberanía estatal y creando una nueva forma de hegemonía corporativa que desafía la supervisión democrática, escriben Tagizadeh y Ahmadov. Sobre esto aparece el factor definitivo que termina de sellar la alianza entre la Casa Blanca y Silicon Valley: China. El teatro de operaciones más importante de la competencia por la hegemonía global en esta época, a la que Bernabé Malacalza bautizó con acierto las cruzadas del siglo XXI, es la carrera tecnológica y particularmente el esfuerzo para desarrollar una inteligencia artificial general, es decir, una máquina que sea más inteligente que un cerebro humano en todos los aspectos posibles. Los cruzados norteamericanos están convencidos de que se trata de una tecnología tan profundamente transformadora que quien la domine antes que sus rivales tendrá una ventaja estratégica irreversible. El resultado, en palabras de los dos historiadores, es una guerra fría de datos digital, virtual, en el que el país con mayor cantidad de datos y tecnología computacional más avanzada será seguramente quien lidere las dinámicas del poder mundial. Durante la Guerra Fría clásica, las naciones se enfocaban en la modernización militar, la acumulación de armas nucleares y el aumento en el presupuesto de defensa. Desde entonces el foco cambió hacia la inteligencia artificial. Estados Unidos no puede ganar esa carrera si no es a través de Silicon Valley, o viceversa.
La simbiosis entre Estado y grandes plataformas en Estados Unidos y China es lógica en el marco de esa competencia. El detalle no menor es quién conduce el proceso. En China la conducción está en manos del Partido Comunista, que dirige la economía y sobre todo a las grandes corporaciones en función de una estrategia nacional. Por segunda vez en menos de un siglo, un experimento de inspiración marxista transforma una economía feudal y agraria en una potencia económica, militar y tecnológica a la vanguardia mundial en pocas décadas, desafiando la hegemonía angloamericana. Pueden cuestionarse los métodos y sopesarse los costos, pero no ignorar los resultados. La primera vez Estados Unidos ganó después de casi 50 años de una guerra híbrida y fragmentada que dejó millones de muertos y puso al mundo al borde del apocalipsis nuclear en más de una ocasión. En la segunda, con final aún abierto, se siente en desventaja. De acuerdo a Tajizadeh Ahmadov, la competencia entre Estados Unidos y China en inteligencia artificial y tecnología reside en sus enfoques diferentes en lo que hace a la innovación, la gobernanza y el uso de datos. Gigantes como Google, Amazon y Facebook lideran el desarrollo de IA con un modelo impulsado por el mercado y orientado a la innovación. Estas grandes empresas privadas operan relativamente libres de regulación gubernamental, usando datos de los usuarios para promover servicios a medida, aprendizaje automático y sistemas autónomos. El liderazgo lo tiene el sector privado, mientras que China adoptó un modelo centralizado e impulsado por el Estado, con grandes empresas como Baidu, Alibaba y Tencent trabajando en estrecha colaboración con el gobierno. Plataformas como WeChat o Temu no solo son grandes potencias económicas, sino que también se convierten en herramientas para la recopilación y el análisis de datos al servicio del Estado y con fines más amplios. En estos ámbitos, la división entre lo público y lo privado es borrosa siempre. En Beijing hay miembros del partido en los directorios de todas las grandes compañías. Por el contrario, en Washington, y sobre todo a partir del segundo mandato de Donald Trump, los directivos de corporaciones tech asumieron roles cruciales en la administración civil y recientemente hasta posiciones jerárquicas en las Fuerzas Armadas. El caso de Palantir es paradigmático respecto a la relación entre Silicon Valley y la Casa Blanca. Después del 11 de septiembre de 2001, el sistema de inteligencia de Estados Unidos había entrado en su crisis más importante. Todos los paradigmas debían revisarse y eso presentaba una excelente oportunidad de negocios. Entre los que tomaron nota de eso estaba el cofundador de PayPal, Peter Thiel, que sostenía que el fallo en la prevención de un atentado como el de ese día no tenía que ver con escasez de datos, sino con falta de integración entre las agencias federales, que operaban como compartimentos estancos, incapaces de conectar puntos dispersos. En 2003 funda Palantir Technologies con la idea de aplicar las herramientas antifraude que desarrolló en su plataforma de pagos PayPal, pero en este caso para la lucha contra el terrorismo. Le puso Palantir por el nombre de los orbes mágicos que aparecen en El Señor de los Anillos, la monumental obra de John Ronald Reuel Tolkien, y que se usaban para ver o comunicarse a distancia en un mundo en el que no existía la tecnología que hacía tal cosa. Thiel es fanático de Tolkien y muchas de sus empresas, o de las empresas de sus asociados, fueron bautizados a partir de ese lore. Andúril, Mithril, Istar. En este caso, el nombre debería haber servido de advertencia. Los Palantiri fueron creados con buenas intenciones y para beneficiar a los pueblos de Tierra Media, pero finalmente terminaron sirviendo a Sauron, el Señor Oscuro, para sus planes de destrucción y dominación mundial. La primera inversión institucional que recibió Palantir fue de Incutel, una compañía subsidiaria de la CIA, por un monto que no era elevado, pero que le permitió a los ingenieros de software de Palantir trabajar directamente en los cuarteles generales de la Central de Inteligencia en Langley, Virginia. La colaboración cotidiana con los analistas permitía generar nuevas iteraciones de código cada 2 semanas en lugar de pasar por los largos procesos que atraviesan los contratistas tradicionales. Palantir se distingue de otras plataformas de Big Data que trabajan con el Estado en que este es un sistema orgánico creado por la CIA para la CIA.
Palantir empezó a ganar un nombre en la comunidad de inteligencia a partir de que se corrió la voz de que se usaron elementos de ese sistema en la captura y ejecución de Osama Bin Laden en 2011. Para 2013 ya contaba entre sus clientes a la CIA, el Departamento de Seguridad Nacional, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea, entre otros. Se calcula que entre 2009 y 2024 obtuvo más de 2.700 millones de dólares en contratos con dinero público. La segunda llegada de Trump al poder marcó un nuevo punto de quiebre. En julio del año pasado, el ejército de Estados Unidos anunció un contrato sin precedentes con la empresa por un valor de hasta 10.000 millones de dólares durante una década. A partir de allí, toda la inteligencia logística y operativa del Pentágono quedó centralizada en manos privadas. Palantir se convirtió en el sistema operativo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mucho más que un contratista, un socio del Estado norteamericano y el núcleo de la reestructuración en las relaciones entre Estado, capital, tecnología y democracia en el siglo XXI. Lo justifican en función de valores, más específicamente en función de los valores de Occidente. Si tal cosa existiera, uno supone que pasan por la democracia, la libertad política, el respeto por la vida y por la propiedad privada. Sin embargo, Palantir fue cómplice del gobierno israelí en el genocidio en Gaza, dejó huellas en el fraude electoral de Cambridge Analytica, ayudó a congelar todos los activos rusos después de la invasión a Ucrania en 2022, y uno de sus fundadores, John Lonsdale, escribió en sus redes sociales que la plataforma fue creada para eliminar a todos los comunistas del hemisferio. Peter Thiel, su fundador, lleva 2 décadas pregonando la incompatibilidad entre la democracia y lo que él llama la libertad. Su socio Alex Karp escribió un libro en 2025 llamado La República Tecnológica, donde plantea que el soft power ya no corre y que solo una integración completa entre Silicon Valley y el Pentágono puede salvar a Occidente. Son ideas que hoy se normalizaron y forman parte del mainstream político. Sin embargo, gente como Thiel y Karp vienen impulsándolas desde hace 2 décadas. Que hoy Palantir moldee la política oficial de la Casa Blanca es un indicio del éxito que tuvieron y responde de alguna manera a la pregunta respecto a quién lleva las riendas en esa relación. En octubre de 2025, un ingeniero de software llamado Arishnakar Narayanan descubrió, monitoreando su red doméstica, que la aspiradora inteligente que había comprado un año antes y que usaba a diario en su hogar, un modelo de gama media de una marca conocida, estaba subiendo gigabytes de datos por semana a la nube. Al descubrirlo, decidió bloquear el acceso del aparato a internet desde su router y descubrió que inmediatamente después el aparato dejó de funcionar. Narayanan pudo acceder al sistema operativo, donde descubrió que la aspiradora había estado corriendo un software de mapeo 3D en alta resolución. Mientras limpiaba la casa, construía un plano tridimensional y lo subía a la nube. Pero había algo más, una línea de código escrita específicamente para verificar la conexión y con el servidor, y que en caso de que no pudiera conectarse, tenía la orden de desactivar las funciones motoras del aparato, un kill switch. La aspiradora no estaba rota ni tenía un problema, sino que había sido programada para dejar de funcionar en cuanto perdiera acceso a la nube. Si no sube tus datos a la nube, a la empresa no le sirve. Entonces aquí también corresponde preguntarse, ¿quién trabaja para quién? ¿Quién debería pagarle a quién? La socióloga norteamericana Ioana Zuboff, autora del libro La Era del Capitalismo de Vigilancia, acuñó el término de excedente conductual para hablar de los datos que generan los usuarios de las plataformas y que exceden lo necesario para la prestación del servicio que se está requiriendo. Datos que van desde la geolocalización hasta el historial de navegación, la cantidad de tiempo que se permanece mirando una imagen o un video, el tono de voz de un mensaje o el modelo de teléfono que usás. Las empresas tecnológicas toman para sí ese excedente como materia prima gratuita, lo procesan mediante algoritmos de inteligencia artificial y generan productos de predicción, análisis sumamente precisos sobre la conducta de los individuos para poder adelantarse a sus actos. Los clientes que compran este producto son empresas y estados que pagan por explotar esas predicciones para vender productos, calcular cuál es el máximo precio que cada cliente está dispuesto a pagar por un bien o un servicio, o hacer inteligencia sobre la población. Por ejemplo, una plataforma detecta patrones de conducta, ciertos usuarios en determinado horario o lugar, después de haber visitado cierto perfil o compartido ciertas publicaciones, de haber usado tal o cual programa o realizado tal o cual tarea, suelen hacer una compra. Digamos,
Estos usuarios entre las 8 y las 9, después de ver contenidos gastronómicos, son un tanto por ciento más proclives a pedir comida a domicilio. Entonces arman paquetes con miles de usuarios que tienen esas características y los ofrecen a las plataformas de delivery o a los restaurantes para que hagan publicidad direccionada hacia ellos. Otro ejemplo, a la hora de calcular el precio del viaje que va a ofrecerte una plataforma como Uber, utiliza muchos datos sobre vos, desde el modelo de tu teléfono hasta los barrios en los que solés moverte y si estás o no en una zona que conozcas habitualmente, pasando por el porcentaje de batería que te quede o si se te está por apagar el teléfono, en cuyo caso es probable que aceptes el viaje más caro. Estos datos excedentes ahora llenan las cadenas de suministro del capitalismo de vigilancia. Se extraen sin nuestro conocimiento y por tanto, obviamente, sin nuestro permiso. Esto comenzó en el mundo digital con nuestras búsquedas, nuestra navegación, nuestras interacciones sociales, etc. Pero estas nuevas interfaces ahora se extienden a todos los aspectos de la actividad humana. Ahora llevamos una pequeña computadora en el bolsillo. Estamos en el mundo expuestos a muchos más dispositivos, sensores y cámaras. Cada producto inteligente y cada servicio personalizado es una interfaz de la cadena de suministro que extrae todo, desde nuestra ubicación y movimientos hasta nuestras voces, conversaciones, mirada, andar, postura, rostros, con quién estamos, qué compramos, qué comemos, a dónde vamos, qué hacemos en casa y nuestro coche, explica Zuoff. Google, el inventor original del capitalismo de vigilancia, siempre se dice, están tantas líneas de negocio, están dispositivos inteligentes para el hogar, en accesorios y dispositivos biológicos, en el comercio minorista, en las transacciones financieras. Su huella parece estar en todos los ámbitos de la actividad humana. Es una empresa muy diversificada. ¿Qué pasa? Pensábamos que era una empresa de búsquedas, pero de hecho, todas estas líneas de negocio aparentemente diferentes son el mismo negocio. La datificación de la experiencia humana con fines de producción y de venta. Existe un memo de Facebook filtrado a la prensa que reconoce que sus centros de cómputo IA podían procesar millones de puntos de datos cada día para producir unas 6 millones de predicciones de comportamiento humano por segundo. Y esto era en el año 2017. Aunque no hay datos oficiales, se calcula que 9 años más tarde esa cifra es 1000, 10.000 o 100.000 veces más grande. ¿Pero quién trabaja para quién? La socióloga italiana Tiziana Terranova planteó que la generación de valor en la economía digital depende del trabajo gratuito que hacen todos los usuarios, creadores y comunidades de Internet, y que por lo tanto deja de estar recluida entre las 4 paredes de una fábrica o una oficina para desparramarse por toda la sociedad. La fábrica social. Las fronteras entre consumir y producir, entre la expresión libre y el trabajo se desdibujan y el resultado es una actividad que no por placentera deja de reflejar una dinámica de explotación, ya que ese trabajo no tiene retribución. Las condiciones que hacen del trabajo libre un elemento importante de la economía digital se basan en un difícil y experimental compromiso entre el deseo cultural y afectivo históricamente arraigado de producción creativa y el actual énfasis capitalista en el conocimiento como principal fuente de valor agregado, escribió Terranova. Tal dependencia, casi una adicción, es parte de mecanismos más amplios de extracción de valor capitalista que son fundamentales para el capitalismo tardío en su conjunto. Es decir, tales procesos no son creados fuera del capital y luego reapropiados por el capital, sino que son el resultado de una historia compleja donde la relación entre trabajo y capital es mutuamente constitutiva, entrelazada y forjada crucialmente durante la crisis del Fordismo. El trabajo libre es un deseo de trabajo inmanente del capitalismo tardío y el capitalismo tardío es el campo que a la vez sostiene el trabajo libre y lo agota. Su influyente ensayo Trabajo Libre, donde desarrolla estas nociones, fue publicado en el año 2000, cuando todavía no existían los iPhones, YouTube o las redes sociales. Pero la dinámica del capitalismo del siglo XXI ya se dejaba adivinar. Un par de años más tarde, la australiana Mackenzie Wark publicó el Manifiesto Hacker, un texto fuertemente influenciado por el mismo espíritu de época que abrevaba en el marxismo leído a través de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en el autonomismo italiano y en las teorías de medio y cultura digital de los años 90. Wark sostiene que existen 2 clases en el mundo del capitalismo digital. Por un lado están los hackers. El mundo es código y los hackers son los que producen cosas nuevas y permiten, hackeando el código, que cosas nuevas entren al mundo. Un hacker es un programador porque escribe código, pero también porque escribe un poema. Un hacker es un matemático que desarrolla una nueva teoría, alguien que crea un meme o sube un video suyo a TikTok, o un músico que compone o improvisa nuevas melodías. No todo lo que hacen los hackers es bueno, simplemente es nuevo. Los hackers producen información nueva, cosas que antes no existían.
Esa información puede ser libre, pero se convirtió en este siglo en un commodity del que se apropia la otra clase, que es la clase vectorialista. Son los dueños de los vectores por los que circula la información, que se la apropian para monetizarla, pero también para controlarla. Cuando la información se vuelve un commodity y alguien pasa a ser su dueño, todo el resto solo podremos acceder a la información que sus dueños decidan compartir con nosotros. Eso que llamamos like es trabajo no pago, pero mientras unas pocas empresas se enriquecen con ese trabajo gratuito, la mayoría de la gente no puede solventar una vida digna con lo que recibe en su otro trabajo. Joe Chip se despertó una mañana en su casa. El departamento era un desastre porque hace semanas que no pagaba la suscripción a la compañía de robots de limpieza. Chip se sentó en la mesa de la cocina, encendió un cigarrillo y puso una moneda en el dispositivo que daba las noticias del día. Sonó el timbre. Por una pantalla vio el rostro en la puerta de un viejo conocido. Le pidió 15 minutos para ordenar y vestirse. Buscó un poco de café y puso otra moneda en la cafetera. Mientras tomaba el café se cumplió el cuarto de hora. Entonces se dirigió a la puerta para salir. La puerta se negó a abrirse. Inserte 5 centavos, por favor. Joe Chip buscó en sus bolsillos, pero no encontró nada. Ya no tenía dinero. Su situación crediticia también era complicada. Te pagaré mañana, dijo a la puerta. Volvió a mover el picaporte, pero seguía firmemente cerrada. Si te pago, será en todo caso por algo perfectamente gratuito. No tengo por qué pagar nada. No opino lo mismo, respondió la puerta. Repase el contrato que firmó al comprar este departamento. Chip encontró el contrato en un cajón de su escritorio. Después de firmarlo había tenido que consultarlo muchas veces. Y era cierto, el pago de 5 centavos para que la puerta se abriera o cerrara era obligatorio. No se trataba de ninguna propina. Ya ve que tengo razón, dijo la puerta con satisfacción. Esta escena la escribió Philip Dick en Ubik, su extraordinaria novela publicada en 1969. Su descripción de la vida precaria en el siglo XXI resuena notablemente en las carencias de esta sociedad predistópica en la que vivimos. A esta altura del partido, lo más improbable del relato, más allá de sus hipérboles, es que Chip haya podido comprar efectivamente un departamento. Dick ha sido de todos los escritores de ciencia ficción en el siglo XX el que mejor supo leer al futuro al que se dirigía Occidente. Un mundo en el que es difícil decir qué es real y qué no. Una sociedad compartimentada e hipervigilada, la paranoia como espíritu de época, y hasta pudo ver, a través del I Ching, que Estados Unidos estaba a un golpe de suerte de terminar gobernado por nazis. En Ubik, Dick además anticipó este mundo en el que la enorme mayoría de las personas viven para pagar. Pagamos por la conexión, pagamos Netflix, pagamos Disney, pagamos HBO, pagamos por un espacio en la nube para guardar nuestras fotos y videos, pagamos por el delivery que nos trae las compras, pagamos todos los meses un alquiler porque cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia. La vida se convirtió en un servicio de suscripción. Nada es tuyo, todo es alquilado. Tu música no es tuya, tus libros no son tuyos, tus películas no son tuyas, hasta tu auto no es tuyo. Los Teslas de Elon Musk ya funcionan por un sistema de suscripción. El capitalismo pasó 200 años travestiendo la defensa de los privilegios de las clases dominantes como supuesta defensa del derecho a la propiedad privada. Hoy, en su etapa más extrema, se desnuda el engaño. En nombre de la propiedad privada, nos dejaron sin nada. La aceleración de la concentración en la cima de la pirámide se vuelve cada vez más extrema y al mismo tiempo queda en manos de un grupo cada vez más chico y dentro de ese grupo de una sola persona. Durante el primer año del segundo mandato de Trump, los supermillonarios en Estados Unidos, que son algo más de 800 personas, ganaron 1,5 millones de dólares. Prácticamente la mitad de esa suma quedó en manos de personas de los 15 de arriba y una quinta parte del total, más de 300.000 millones de dólares, quedaron en la cuenta del hombre más rico del mundo y casualmente el principal aportante de la campaña de Donald Trump, Elon Musk, que comenzó el 2025 con unos 400.000 millones de dólares y lo terminó con más de 700.000 millones de dólares. El año 2016, el de los algoritmos al mando de nuestras redes sociales y el de los triunfos del Brexit y de Trump, comenzó, como todos, con el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra en enero todos los años en Suiza. Uno de los eslogans de ese encuentro era una amenaza disfrazada de promesa. Decía, no tendrás nada y serás feliz. Vivimos en un mundo en el que la riqueza se concentra cada vez en menos personas, mientras miles de millones son dueños de nada o casi nada.
A primera vista, una situación similar a la del capitalismo de la primera revolución industrial, antes de que surgiera el sindicalismo moderno y las luchas de clase. Una época marcada por la explotación, el trabajo infantil, las condiciones de vida insalubres y los salarios de mera subsistencia. En aquel entonces, como famosamente señaló Karl Marx, la única mercancía que un trabajador podía vender para procurar su subsistencia era su fuerza de trabajo. ¿Qué sucede entonces cuando la ganancia del capitalista ya no depende tanto de ese trabajo asalariado que caracterizaba a la sociedad industrial, sino que se nutre principalmente del trabajo no pago que hacemos con cada paso que damos a partir de la datificación gratuita de nuestras vidas? La respuesta la tenemos delante de nuestros ojos, todos los días, en nuestro trabajo, el de en serio, que vale cada vez menos. Por eso nuestro salario alcanza para cada vez menos. Si bajo el viejo pacto fordista el industrial necesitaba pagar buenos salarios para que los obreros pudieran comprar sus productos, la renta de las grandes corporaciones tecnológicas no depende de tu poder adquisitivo, sino de tu dependencia a sus plataformas, motivo por el cual van a hacer todo lo necesario para mantenerte enganchado. Uno de los mecanismos históricos más habituales para generar esa clase de dependencia es la deuda. Si no somos dueños de nada o casi nada y todas las cosas salen cada vez más caras, excepto nuestro salario, tarde o temprano terminaremos endeudados. Es parte del sistema, no una falla. Que tengamos que trabajar cada vez más tiempo, a veces en 2 o 3 trabajos, para conseguir lo mismo o menos que nuestros padres en 8 horas, 5 días por semana y con vacaciones, porque siempre estamos corriendo detrás de las deudas, es parte del sistema, no una falla. Que el sueldo se termine el mismo día que te lo depositan, pagando gastos fijos o costos financieros de la deuda, es parte del sistema, no es una falla. Que no podamos planificar, organizarnos, reclamar mejores condiciones para nuestras vidas porque no tenemos tiempo ni energía para establecer vínculos significativos con los vecinos, los compañeros de laburo, los que piensan parecido, es parte del sistema, no es una falla. Y es un sistema que no ofrece resquicios. Tal como advierte Varoufakis, los trabajadores obligados a trabajar para estos algoritmos se encuentran en una pesadilla moderna, una entidad no corpórea que no solo carece de empatía humana, sino que es incapaz de tenerla. Les asigna trabajo al ritmo que quiere antes de controlar sus tiempos de respuesta. Liberados de los escrúpulos que tienen hasta los humanos más inhumanos, los algo jefes son libres de reducir las horas pagadas a los trabajadores, aumentar su ritmo hasta niveles de locura o echarlos a la calle por ineficientes. En ese momento, los trabajadores despedidos por el algoritmo caen en una espiral kafkiana, incapaces de hablar con un humano que pueda explicarles el porqué de su cese. Sin dudas, los algoritmos no tardarán en desarrollar capacidades para debilitar a los sindicatos. ¿Qué impide que un algoritmo diseñe una cadena de suministro global que evite los almacenes o las fábricas en las que los sindicatos tienen posibilidades de organizar a los trabajadores? Los sindicatos, dice Varoufakis, podrían desaparecer o incluso nunca llegar a formarse. Bifo Berardi afirma que la tecnología que prometía liberarnos del trabajo hizo exactamente lo contrario. Llevó el trabajo a cada minuto de nuestra vida. El celular en el bolsillo es el grillete digital, siempre disponibles, siempre conectados, siempre produciendo datos. Ya no hay una afuera. Nuestro tiempo libre fue colonizado por el capital. La tecnología tiene cada vez más poder sobre la vida social, mientras que la sociedad tiene cada vez menos poder sobre la tecnología. Se esperaba que la conciencia social tomaría el control sobre el cambio tecnológico y lo orientaría al bien común. Sucedió lo contrario. Los partidos de izquierda vieron a la tecnología como un peligro en vez de una oportunidad de la que adueñarse para volcarla en interés de la sociedad. La liberación del trabajo fue etiquetada como desempleo y la izquierda se enfrascó en una oposición a la imparable transformación tecnológica. Como resultado, la voluntad humana es cada vez más impotente, ya que el cambio tecnológico desactiva la capacidad humana de gobernar concatenaciones sociales. Una persona endeudada es todo lo contrario a una persona libre, porque no puede darse el lujo de decir que no. No a un trabajo de mierda, no a horas extras no pagas, no a condiciones indignas, no a salarios de miseria. En su novela La música del azar, Paul Auster escribe una historia perturbadoramente actual. Jim Nash, un bombero que dilapidó una pequeña fortuna que le correspondía por herencia, se asoció con un jugador de póker llamado Jack Posey para desplumar en una partida privada a 2 viejos millonarios que vivían en una mansión alejada de todo, en cuyo jardín se apilaban 10.000 piedras que habían pertenecido a una
antiguo castillo irlandés. La partida finalmente era una trampa y pronto Nash y su socio perdieron todo lo que tenían y hasta el auto que les permitía irse de ese solar aislado. En una última mano a todo o nada apostaron su propio tiempo firmando un contrato de servidumbre. Y también perdieron. Como resultado, fueron obligados a construir con los 10.000 ladrillos una pared en el medio de un inmenso solar. Una pared que no separa nada de nada, que no tiene ninguna utilidad y seguramente nadie va siquiera a ver o a enterarse de que existe. Por cada día que le tomaba la tarea, se restaba un día la deuda, pero se sumaba el concepto de los gastos de comida y alojamiento, volviendo impagable y eterna la deuda inicial. Deleuze escribió que las sociedades de control se basan en la deuda más que en el encierro. Sobre esa idea, Mark Fisher agregó que en el siglo XXI conviven la deuda y el encierro. Según esta melodía, uno debe pagar por su propia explotación, endeudarse y estudiar para poder conseguir el mismo empleo que habría conseguido si hubiera dejado la escuela a los 16, escribió Fisher. Ante esa realidad y con un Estado que se retira de sus responsabilidades con la ciudadanía y propone una filosofía del sálvese quien pueda, buscamos protección en otra parte. La relación entre deuda y servidumbre es ancestral. El feudalismo no nació, como muchos creen, con la caída de Roma, sino que fue el propio imperio en su declive el que forjó con sus decisiones la forma que tomaría su reemplazante. El fuerte aumento de los impuestos que Roma impulsó tratando de sobrevivir dejó a los pequeños campesinos y arrendatarios en la insolvencia. Simultáneamente, el imperio dejó de garantizar su seguridad y quedaron expuestos a saqueos y expropiaciones forzosas. Ante esta situación, los grandes latifundistas les ofrecieron hacerse cargo de sus deudas y darles protección con sus ejércitos privados y de sus ejércitos privados, y a cambio pedían la entrega de su propiedad, si la tuvieran, y un compromiso de trabajo de por vida en esa tierra. Con el paso de las generaciones, unos se convirtieron en siervos de la gleba y los otros reclamaron para sí títulos nobiliarios como señores feudales. En sentido inverso, las instituciones medievales de servidumbre no culminaron con el final de la Edad Media, sino que se extendieron por varios siglos y hasta la actualidad, en forma de deuda. Lo explica Piketty. Aunque la nobleza francesa perdió definitivamente sus privilegios fiscales, políticos y jurisdiccionales en 1789, siguió conservando durante mucho tiempo una posición social privilegiada como clase propietaria. La Revolución Francesa suprimió los privilegios de la nobleza y reforzó los derechos de los propietarios. El lenguaje de las corvias, que estaba presente por todas partes en el campo francés de 1789, significaba que los campesinos gozaban de libertad de movimiento, una noción bastante teórica cuando no se tienen propiedades ni red social, pero debían a su señor jornadas de trabajo no remuneradas que tras la revolución se convirtieron, en la mayoría de los casos, en rentas capitalistas. La dependencia diseñada que nos encadena a las plataformas es solo una de las formas de manipulación que los algoritmos alimentados con nuestros datos aprendieron. Tal como advierte Durand, el horizonte del capitalismo no es aumentar la previsibilidad de los comportamientos, sino realmente pilotearlos. Cuando se trata del procesamiento masivo de datos, se suele decir que existe un punto de quiebre, un momento a partir del cual se maneja suficiente información, una masa crítica que permite ya no ser un observador pasivo, sino tener control sobre ese sistema. Un cambio de la monitorización a la actuación, dice Zuboff, en este caso dirigido a los sistemas de comportamiento humano, individual, grupal y social. La misma arquitectura digital utilizada para la monitorización se convierte en el medio para la modificación del comportamiento con desencadenantes programados, señales subliminales, recompensas, castigos y dinámicas de comparación social. Todo ello destinado a ajustar y guiar el comportamiento humano en una dirección que se alinee con los objetivos comerciales de los clientes empresariales, escribió. En julio de 2014, la número 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, tuvo que pedir disculpas públicamente por el experimento. Se conoció con ese nombre a una prueba piloto de manipulación masiva que esa empresa había hecho con casi 700.000 usuarios 2 años antes. Facebook alteró el feed de noticias de esos conejillos de indias que nunca supieron que eran parte de un experimento. En la mitad de los casos solo mostraba publicaciones de tono positivo. En la otra mitad solo
publicaciones negativas. En estos experimentos, los investigadores determinaron en primer lugar que es posible usar señales subliminales en las páginas de Facebook para alterar el comportamiento y las emociones en el mundo real. Y en segundo lugar, que es posible lograrlo de forma indetectable, eludiendo la percepción humana. El personal de Facebook parecía profundamente indiferente al contrato social que violaban con este trabajo, explica Zuboff. Aunque el ejemplo más notable sin dudas es el caso de Pokémon Go. ¿Se acuerdan de ese juego que hacía que la gente se amontone en ciertos lugares de la ciudad para cazar a sus Pokémones? Claro que se acuerdan. Lo habían presentado al mundo como el desarrollo de una startup llamada Niantic Labs, encabezado por un empresario John Hanke. Resulta que Hanke era al mismo tiempo el encargado del área Geo en Google, que se encarga de todas las herramientas de mapeo. Desde su concepción, Pokémon Go fue un experimento de optimización y pastoreo de poblaciones al mundo real, a calles reales, pueblos reales, ciudades reales, involucrando a familia, amigos, en un juego de búsqueda sin revelar que realmente eran los participantes los que estaban siendo buscados. Los jugadores eran en realidad peones en un juego más grande y de mayor nivel, cuyo objetivo era generar afluencia a establecimientos que pagaban a Niantic Labs una tarifa por el tráfico de consumidores exactamente de la misma manera que los anunciantes en línea pagan por el comportamiento de clic. Niantic utilizó la gamificación con sus recompensas y castigos para guiar a las personas hacia sus clientes comerciales del mundo real, desde McDonald's y Starbucks hasta Joe's Pizza. El ocultamiento de la manipulación no es un accesorio, sino un elemento central para entender este proceso, no tanto porque conocer la maniobra nos exima de sus efectos, después de todo la publicidad sigue funcionando, sino que se trata de una clase de intervención de la voluntad mucho más sutil y a la vez más profunda, que difícilmente hubiera sido aceptado de manera voluntaria. Lo señala Zuboff: si los mecanismos y métodos que describo no hubieran estado ocultos, habría habido resistencia. La resistencia es cara, todo ha sido diseñado, en cambio, para las relaciones sociales del espejo unidireccional. Ellos lo saben todo sobre nosotros, pero nosotros no sabemos nada sobre ellos. La vigilancia está arraigada en el ADN de esta lógica de acumulación. Sin ella, los capitalistas de vigilancia no podrían haber alcanzado los asombrosos niveles de ingresos, ganancia y capitalización bursátil que marcan las últimas décadas. Ya no podemos conceptualizar la privacidad como un fenómeno meramente individual, dice Zuboff. Las soluciones de privacidad individual, como la propiedad, la portabilidad y la accesibilidad de los datos, no serán efectivas en este caso. Los billones de datos que se procesan y se computan a diario no son datos que vayamos a poseer, acceder o transferir. Se han declarado como información confidencial producida a partir de materia prima gratuita de nuestra experiencia. No podemos solicitar esa información porque ni siquiera sabemos que existe. No son datos que proporcionamos, sino información inferida y computada a partir del excedente extraído de lo que proporcionamos. Como resultado, la privacidad debe considerarse ahora un fenómeno colectivo y la labor de interrumpir y proscribir el capitalismo de vigilancia requerirá acción y soluciones colectivas. No se trata de la tolerancia a la publicidad dirigida, ya hemos superado ese punto. Estos sistemas son un ataque directo a la autonomía humana y a la soberanía individual, ya que desafían el derecho más elemental a la acción autónoma. Sin autonomía no hay libertad, y sin libertad no puede haber democracia. Y de esa forma, con un clic y no con un estallido, quieren terminar con una idea que tiene casi 500 años de antigüedad. La idea de que la autoridad nace del pueblo y debe utilizarse para hacer su voluntad, o por lo menos para traerle prosperidad y tranquilidad. En palabras de Adam Przeworski, del siglo XVII en adelante, las personas situadas en ambos extremos del espectro político, aquellos para quienes constituía una promesa y aquellos que la consideraban una amenaza, creyeron que la democracia y específicamente el sufragio universal generaría igualdad en las esferas económica y social. Aquello nunca se cumplió, pero durante todos estos siglos esa idea funcionaba, al menos, para pintar un horizonte por el que luchar. Con el tiempo, los partidos de los trabajadores que habían albergado la esperanza de abolir la propiedad privada de los medios de producción comprendieron que esa meta era inalcanzable y aprendieron a valorar la democracia y a administrar economías capitalistas cuando un triunfo electoral les proporcionó acceso al gobierno. Los sindicatos, también considerados originariamente como una amenaza mortal al capitalismo, aprendieron a moderar sus demandas. El resultado fue un acuerdo con concesiones mutuas. Los partidos de los trabajadores y los sindicatos aceptaron el capitalismo, mientras que los partidos
partidos políticos de la burguesía y las organizaciones de empresarios consistieron cierta redistribución del ingreso. A eso lo llamamos contrato social o pacto de clases, y la forma de ponerlo en práctica fue principalmente la democracia. ¿Qué sucede ahora? Que la tecnología de control social más avanzada que conozcamos, en manos de una casta conformada por los hombres más ricos del mundo, amenaza la noción misma de que todos los hombres y mujeres nacemos iguales, que la vida de todos es digna, que la voz de todos debería contar a la hora de gobernarnos. ¿Qué va a pasar ahora si nosotros solo podemos ver y opinar sobre aquello que sucede en la pantalla, mientras el verdadero poder opera en el backend, en servidores tan lejanos a nuestro alcance como la divinidad? El problema no es la tecnología, que no es más que una herramienta que hoy no está en nuestras manos. El problema es justamente ese: la ausencia total de contrapesos al poder crudo del capital. La única fuerza en el planeta con la potencia necesaria para imponer esos contrapesos y volver a echar cadenas al capital es la de millones de personas organizadas y decididas a dar esa batalla para recuperar nuestra libertad, nuestras vidas, nuestro futuro y la posibilidad de decidir sobre eso por y para nosotros. Después de todo, ¿qué es la democracia si no, en el fondo, el autogobierno del pueblo? Hay muchas teorías o modalidades de democracia: directa, representativa, liberal, socialista, libertaria, republicana, social, anarquista, plebiscitaria, etc. Como mínimo, una democracia requiere que el pueblo autorice sus propias leyes y decisiones políticas principales, ya sea directamente o a través de sus representantes electos, y también que participe modestamente en otros poderes no legales que gobiernan sus vidas, propone Wendy Brown. Por otra parte, agrega, la democracia no requiere una igualdad social y económica absoluta, pero no puede soportar extremos grandes y fijos de riqueza y pobreza, porque estos socavan la labor de legislar en común. La igualdad política es la base de la democracia, todo el resto es opcional, de las constituciones a las libertades individuales, de las formas económicas específicas a las instituciones políticas específicas. Solo la igualdad política asegura que la composición y ejercicio del poder político esté autorizado por la totalidad y deba rendirle cuentas a la totalidad. Cuando la igualdad política está ausente, ya sea por exclusiones políticas específicas, o por privilegios, por las disparidades sociales o económicas extremas, o por el acceso al conocimiento desigual o administrado, o por la manipulación del sistema electoral, el poder político inevitablemente es el que se ejerce por y para una parte, más que por el todo. Muchas, si no todas, de estas condiciones se corroboran en Occidente en la tercera década de este siglo. Rousseau, en el Contrato Social, decía ya en 1762 que la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea precisado a venderse. Pero en esta época en particular resulta pertinente la advertencia de Brown respecto al riesgo no solo de la tiranía y la dictadura, el fascismo o el totalitarismo, la aristocracia, la plutocracia o la corporatocracia, sino también de un fenómeno contemporáneo en el que el gobierno se transmuta en gobernanza y gerenciamiento, en el sentido que la racionalidad neoliberal está propiciando. A medida que los parámetros económicos se convierten en los únicos parámetros para toda conducta e interés, la forma limitada de existencia humana, eso que Aristóteles y posteriormente Hannah Arendt denominaron mera vida y que Marx llamó vida confinada por la necesidad, centrada en la supervivencia y en la adquisición de riqueza, se vuelve omnipresente y total en todas las clases sociales. Y eso no solo compromete nuestro presente, sino que amenaza nuestro futuro, porque visualizamos futuros posibles desde y en términos de órdenes espaciales de nuestro presente. Mientras lo social desaparece de nuestras ideas, de nuestro discurso y de nuestra experiencia, desaparece también de nuestras visiones del futuro, utópicas y distópicas. Las verdaderas castas funcionan cuando el ascenso social se borra no de la realidad, sino del anhelo de los postergados. Cuando un paradigma reemplaza a otro, las viejas ideas muchas veces no perduran ni como recuerdo. El neoliberalismo no vino a corregir los desequilibrios del estado de bienestar y la democracia de masas, vino a deshacer cada una de las condiciones que permitieron que eso alguna vez sucediera, y eso implica podar raíces muy profundas. El ciudadano del siglo XX tenía derechos, el siervo del siglo XXI tiene vencimientos. Reemplazaron el contrato social por un documento de términos y condiciones que aceptamos sin haber leído.